Antes de comenzar, quisiera hacer un breve comentario, una breve mención de lo que estamos viendo. Una de las cosas que vemos en la carta a los Efesios es que Pablo del capítulo 1 al capítulo 3 todo el tiempo habla doctrina de lo que Cristo hizo en nosotros, de cómo nosotros pasamos de muerte a vida, de lo que nosotros somos ahora con Cristo una vez que nos hemos reconciliado, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y a partir del capítulo 4 hasta el versículo 6, Él continuamente va a hablar cosas prácticas que requiere que eso suceda en la vida de los creyentes. Si en verdad esto sucedió del capítulo 1 al 3 en tu vida, ahora debe verse lo que dice el capítulo 4 al 6. Eso es el resumen que dice Pablo. Si Cristo hizo esta obra en tu vida, ahora debe verse estas vidas prácticas. Y lo que él primero menciona en el capítulo 4 nos habla acerca de la iglesia, que debe haber una unidad en el espíritu, que debemos estar unidos porque todos tenemos una misma fe, un mismo cuerpo, todos fuimos bautizados por el mismo espíritu, tenemos una misma fe, un Señor, un mismo Dios. Pero una de las cosas que hemos estado viendo y que estamos viendo, y los pongo en el contexto de lo que estamos viendo a la tarde, Pablo dice así en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y vimos que hay una gran diferencia entre lo que es un impío y lo que es un creyente. No es meramente un creyente aquel que viene a la iglesia, no es meramente un creyente aquel que a veces lee la Biblia, a veces ora, sino que dice Pablo que hay una gran diferencia. Si el creyente en verdad nació de nuevo, si el creyente en verdad ahora está en Cristo, le dice, ya no andéis. Ya no anden como andan los gentiles, la gente del mundo, aquellos que no conocen a Dios. De modo que vemos que una de las cosas que Pablo menciona continuamente en este pasaje y a lo largo de toda la Escritura es que se ve un contraste sumamente marcado de la gran diferencia que hay entre un impío y un creyente. Hay una gran diferencia, hermanos. Y esto significa porque el creyente, sin duda, antes se comportaba como un incrédulo, pero ahora ya no se comporta de esa manera, como dice 2 de Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, todas, no algunos cambios. Toda nuestra vida tiene que cambiar si estamos en Cristo. Hay un cambio, hermanos. Si no hay cambios, no hay una nueva vida. Debe haber cambios. Y vemos esos contrastes claros en toda la Escritura. En Efesios nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Que vuestro padre antes era el diablo, ahora vuestro padre es Dios. Vivíamos para este mundo terrenal, ahora vivimos y somos una nueva criatura para que vive para el mundo celestial. Teníamos los ojos puestos en las cosas pasajeras, ahora aquel creyente la tiene puesta en las cosas eternas. Vivía para él mismo, ahora vive para Dios. Vivía para hacer su voluntad, ahora vive haciendo la voluntad de Dios. Vivía en los placeres de este mundo, ahora su único placer debe ser Dios. Amaba al pecado, ahora odia al pecado. Odiaba a Dios y la santidad y ahora ama a Dios y ama la santidad de Dios. Vemos continuamente en la Escritura un gran contraste. Y por eso es sumamente importante que nosotros nos veamos a la luz de la Escritura, hermanos. Y como Pablo dice, examinaos. Nosotros viendo la Escritura, hermanos, podemos decir, ¿soy salvo o no soy salvo? No debemos quedarnos con que hice una oración de fe, me arrepentí una vez de mis pecados. Hay algo que se ve claro en la Escritura de que el creyente se arrepiente todos los días. Porque todos los días peca, pero se ve ese contraste sumamente grande. Su naturaleza cambió, su vida también cambió, y si no hay cambios en su vida, su naturaleza tampoco cambió. Una de las cosas, hermanos, como dije, que quiero que hagamos en este pasaje que estaremos viendo hoy en parte, es que nos examinemos a la luz de lo que Pablo dice aquí en la Escritura, porque si hay algo que dice la Escritura es que continuamente, si eres creyente, debe haber cambios en tu vida. Progresivamente, a veces más rápido, en otros más lento, pero sí debe haber cambios. Sí debe haber cambios. Hay una gran diferencia. A veces pueden ser más rápidos, en otros más lentos, pero tampoco tan lento que al punto de esos cambios ni siquiera se noten, porque se deben notar. Se deben notar. Si no se notan esos cambios, significa que hay algo mal que está andando en nuestro corazón. Y si esos cambios no están sucediendo, hay algo que dice la Escritura, que estamos muertos espiritualmente y vamos rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque no hay fruto, no hay obras, y esos frutos son dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que dice Pablo es que debe haber cambios. Y no es que no debes seguir viviendo de esa manera. No puedes seguir viviendo de esa manera si en verdad has nacido de nuevo. Debe haber cambios.
Y Pablo en este capítulo deja en claro el hecho de que los cristianos han sufrido una profunda transformación en su ser interior y por tanto ya no pueden seguir viviendo de la misma manera. Como dije, el versículo 17 dice, ya no andéis como aquellos que no conocen a Dios. Pablo nos dijo anteriormente, como vimos la vez anterior, del versículo 17 al 24, que hay un cambio, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre que vivía conforme a los deseos engañosos, viviendo en el mundo, amando el pecado, renovados en el espíritu de nuestra mente tiene que ser otra, ya no podemos pensar como antes, las cosas que rondeaban continuamente en nuestra mente ya no deberían estar. Y Pablo dice, y vestidos del nuevo hombre. Esa da la imagen de que yo tengo una vestimenta rota, sucia, mugrienta, me la quito y me pongo una remera, me pongo una vestidura que es perfecta. Eso es lo que es la idea que da Pablo, quitarse esa vestidura y ponerse una nueva, de modo que ahora que otro me ve, ya no ve que tengo la misma vestidura. Pero es triste a veces cuando uno dice, soy cristiano, y no sé si será cristiano, porque muchas cosas no veo lo que dice la Biblia en tu vida. Eso es triste. Eso es triste porque lo primero que hace es tira abajo el Evangelio. Porque lo primero que hace es degrada, podemos decir, a una iglesia. Y lamentablemente vemos después gente que dice, pero si en la iglesia son así. No, en la iglesia no son así. Vemos lo que es una iglesia en la Escritura y no debería ser así. Pero lamentablemente por falta de madurez de muchos, y cuando hablo generalizo no solamente de esa iglesia, en el mundo continuamente vemos carteles que dicen iglesia, que no son iglesia, y aquellas iglesias que sí son de sana doctrina, pero no se corrige el pecado y los hermanos no se esfuerzan por vivir en santidad, lamentablemente estropean la luz que da el Evangelio. Y hemos sido llamados a ser luz. Pero Pablo en versículo 25, que es lo que estaremos viendo, versículo 25 en adelante, en primer lugar Pablo nos dice que si somos una nueva creación en Cristo, debemos despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. La palabra mentira significa falsedad. Cada vez que nosotros hablamos falsamente o distorsionamos las cosas, hecha con un propósito de engañar a otra persona, y es un pecado que caracteriza al hombre no regenerado. Salmo 58:3 nos dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron. Teóricamente y se esperaría que los hombres exalten la verdad y condenen la mentira, pero sabemos que no es así, es todo lo contrario. El mundo es un mundo de mentira, vemos la corrupción que lleva a la mentira, pero los hombres lamentablemente amaron más las tinieblas que la luz y aman más la mentira que la verdad, que Cristo mismo. Y eso es lamentable porque uno se acostumbra a mentir o nos acostumbramos a mentir, a justificar nuestra mentira e incluso a clasificarlas. Hay mentiras pecaminosas, pero hay mentiras piadosas. Hay mentiras que son negras, pero hay mentiras que son blancas. Hay mentiras y mentiritas, pero hay algo que dice la Escritura, que toda mentira sube del infierno. Porque el padre de mentira es el diablo. El padre de mentira es el diablo. El mundo no contempla la verdad con un valor absoluto. Y es en ese concepto que nosotros hemos llegado al Evangelio, cuando conocimos la verdad. Por ende ahora debemos vivir en la verdad. Vivir con la verdad. No con un mal hábito de mentir, ya sea de una forma franca o abierta o sutilmente mintiendo. A veces uno distorsiona la verdad un poco allá, un poco acá, de modo que el resultado es una mezcla de la verdad y una mezcla de la distorsión o el error. Pero hay algo que Pablo dice, que tal comportamiento es incompatible con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva naturaleza que el Espíritu Santo hace en el creyente, dice que ahora habla la verdad. Tiene a Dios como patrón, como modelo, y nuestro Dios es veraz. Podemos confiar y descansar en Él porque Él es verdad, Él es real. Porque la verdad está en su ser. Número 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta. Y Salmo 111:7, las obras de su mano son verdad y juicios. Fieles son todos sus mandamientos. La mentira, hermanos, es una contradicción al Evangelio. La mentira es una contradicción de todo lo que Dios es. Nuestro Dios va a ser glorificado y su reino va a crecer únicamente a través de la verdad, no de la mentira. Como dije, la Biblia habla y enseña que Satanás es el padre de la mentira y que por medio de la mentira él promueve su reino continuamente.
Juan 8:44, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si vemos una persona que se caracteriza por mentir, tendríamos que decirle, tu padre es el diablo. Ahora entienden por qué no se caracteriza un creyente y se le puede decir que eres un hijo de Dios. Por eso la mentira es tan odiosa para Dios, porque vemos que no le pertenece a Dios, sino al diablo. Y por eso no debe tener lugar en la vida de un cristiano. Y eso, como dije, incluye una mentira abierta, eso incluye una exageración, eso incluye también promesas que sabemos que no vamos a cumplir y las hacemos. Eso incluye la justificación de nuestros errores y pecados. Eso puede incluir hacer trampas en los exámenes. Incluye retener parte de la verdad para dar una expresión equivocada o engañosa. Todas esas cosas igualmente son mentira y no deben estar en el pueblo de Dios. Los cristianos, hermanos, tienen que ser veraces. Tienen que vivir la verdad, hablar la verdad, conducirse en la verdad de una forma clara. De una forma clara. ¿Por qué? Porque han sido traspasados del reino de la mentira y el engaño al reino de la verdad, que es el reino de Cristo. Sin duda que un cristiano puede ceder en la tentación de a veces pecar mintiendo en un momento dado, al igual que como creyentes uno puede ceder a la tentación en cualquier otro pecado, pero nadie que mienta habitualmente, nadie que no está mortificando el pecado de la mentira como otros pecados que debes mortificar en tu vida, tiene derecho a creer que es un cristiano genuino. La palabra de Dios dice claramente que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Proverbios capítulo 6 nos dice que Dios aborrece los mentirosos. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abominan su alma. Lo primero que dice, los ojos altivos, la soberbia. Por eso somos llamados a ser humildes. Dios aborrece al soberbio. Y lo segundo que está en la lista es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, hermanos. Dios aborrece a los mentirosos. Y el Salmo 101:7 dice, el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia, dice el Señor. La mentira es incompatible con la vida cristiana y no debe tener lugar en la iglesia. Pero Pablo dice así en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Aunque la palabra prójimo puede abarcar a todas las personas, nosotros podemos hacerle bien al prójimo, a una incrédula, a un impío, pero Pablo se está basando en que nosotros tenemos que hablar la verdad entre los cristianos. Un trato mutuo, hablando la verdad con la verdad, porque dice que somos miembros los unos de los otros. Nosotros somos un cuerpo, estamos unidos por un mismo espíritu, como ya vimos en esta carta. Si somos veraces, si hablamos la verdad unos con otros, si no lo hacemos, crearemos un caos dentro del cuerpo. ¿Qué pasaría si de repente nosotros vamos por la ruta, por la autopista, y nuestro cerebro empieza a mandar una información falsa, engañosa, a nosotros, a nuestro cuerpo, y vemos por la carretera que para la derecha está la curva, para la izquierda hay un precipicio, y nuestro cerebro envía una información distorsionada o un poco falsa a nuestros ojos? Nosotros nos iríamos, en vez de para la curva, para el precipicio, y eso sería un error fatal. Traería problemas, pero también así si nuestro cuerpo está funcionando mal y envía una señal mala o engañosa y nosotros queremos tocar algo frío pensando que está frío pero en verdad está caliente, va a haber una lastimadura, va a haber un error en nuestro cuerpo, y eso es claramente la idea que Pablo presentaría aquí en la iglesia. En la iglesia, nosotros que somos miembros de la iglesia debemos ser fieles a la verdad, debemos ser veraces unos con otros. Él lo dijo en el capítulo 4, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo crece la iglesia? Siguiendo la verdad en amor. Así que si estamos todos incluidos en el cuerpo, ese cuerpo podrá funcionar como es debido solamente si decimos la verdad. Solamente si decimos la verdad. Hermano, tu honestidad no solo tiene que ver contigo, tu honestidad tiene que ver con toda la iglesia, como es debido. Tu
Tu honestidad tiene que ver no solamente contigo, sino con todos. Si tú eres transparente, honesto, de lo contrario estarás creando un caos en la iglesia. Por eso Pablo dice que debemos despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Un hombre debe vivir con la verdad, que su palabra valga, que su palabra tenga valor, que se puedan creer sus palabras. A veces vemos gente que no son confiables. Cuando le pides algo y no lo hace, cuando te fallan en alguna manera, y no hablamos de cosas grandes, de cosas pequeñas, pero si en lo poco no puedes ser fiel, menos vas a ser fiel en lo mucho. Y es un principio bíblico. Pero en segundo lugar, veremos 5 puntos. En segundo lugar, versículo 26, Pablo nos dice que debemos despojarnos de la ira pecaminosa y vestirnos de la ira justa. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo nos dice que no te aires. Él dice airaos, pero no pequéis. No vemos que hay una prohibición en airarnos. Pablo nos dice, no debemos airarnos bajo ninguna... Él dice que no nos debemos airarnos bajo ninguna circunstancia. No nos está diciendo eso porque podemos airarnos y ahora veremos el por qué. Porque la ira no es pecaminosa en sí mismo, porque nuestro Dios es santo y Dios se aira contra el pecado. Dice el Salmo 7:11 que Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios está airado contra el impío, Dios se aira contra el pecador, Dios se aira por el pecado. Sí, Dios es un Dios de amor, santo y justo. Y por causa de esa santidad y justicia, Él aborrece el pecado, le causa indignación. Y si una nueva naturaleza que nos fue dada en la conversión, como dice Pablo aquí en el versículo 24, una nueva naturaleza que es según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso aún debería estar en nosotros. Por eso es imposible que los creyentes no se indignen. Cuando vemos, hermanos, cosas como el aborto, vemos hoy en día todos los movimientos que hay que son contrarios a la voluntad de Dios, contrarios a la creación, deberíamos indignarnos, enojarnos, no pecar al hablar con ellos, pero sí nos tiene que causar ira, como a Dios le causa. Nos debería doler, como a Dios seguramente le duele, pero también indignación de lo mismo que le causa a Dios. Hay momentos en los que no airarse es pecaminoso, como este ejemplo que acabo de dar. Cristo se indignó cuando vio la casa de su padre convertida en un mercado, Mateo 21, y Él dice que no se limitó a lamentar el problema. Dice que Él actuó, dice el pasaje que Él volcó las mesas airado y haciendo un azote de cuerdas sacó a los mercaderes del templo. Se indignó, se enojó. La ira en sí mismo no es pecaminosa, siempre y cuando sea como la de Dios, una santa indignación contra el pecado y un anhelo porque se establezca la justicia, que era lo que Cristo quería. Y como dije, aunque la ira en sí mismo no es pecaminosa, en nosotros es un sentimiento peligroso, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Y por eso Pablo nos advierte con el pecado que puede generar la ira, aun cuando la causa haya sido justa. Dice, airaos, pero no pequéis. Ni bien caes en la falta de control o el deseo de venganza se adueña de tu corazón, eso te va a llevar a tener seguramente palabras hirientes o ya has pasado la línea y pecaste contra Dios. Por eso no todos podríamos airarnos sin pecar, pero así debería ser. Si nos airamos por alguna circunstancia que es injusta, en especial para el Señor, pero no somos llamados a pecar. Airaos, pero no pequéis. No permitas que la indignación te produzca rabia y eso te lleva a un impulso descontrolado que termine haciendo mal. Eso dice Pablo en pocas palabras. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 16:32, mejor es el de que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor el de que tarda en airarse que el fuerte. Y Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo es una característica del necio, del impío. Pero tú no puedes, hermano, actuar por tus impulsos. Muchas veces hay que pensar.
Muchas veces hay que pensar sabiamente qué debo hablar, qué debo decir, qué debo hacer, cómo debo actuar en esta situación. El impío hace un caos en su enojo y después tal vez se arrepiente. Pero eso no debería ser algo así en el creyente. Por eso Pablo nos dice, conforme a la ira, que debemos actuar rápidamente, para que esa ira en el corazón no te genere ninguna amargura o resentimiento. Él dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para los judíos, el día concluía, ni bien caía el sol. Ahí ya terminaba el día para ellos. Y comenzaba prácticamente el siguiente día. Por eso Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo dice que debemos resolver el problema antes que termine el día. Debemos resolver el problema antes que termine el día. Si está a nuestro alcance, resolverlo, porque muchas veces no está a nuestro alcance. Mientras que dependa de ustedes, estar en paz con todos. Hay veces que no depende de nosotros. Pero somos llamados sí a resolver el problema antes que se ponga el día. Hablar con quien tengamos que hablar, pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón, perdonar a quien tengamos que perdonar lo más rápido posible, dice Pablo. Lo más rápido posible. Si hay algún hermano, hay algún problema con tu hermano, ve, dice la Escritura, no lo dejes pasar. ¿Por qué? Porque si lo dejas pasar, eso va a llevar a despertar más cosas en tu mente, en tu corazón, y lo más probable es que termines pecando. Por eso lo mejor es ir y resolverlo enseguida. Cuanto más dejes crecer, más amargo se va a hacer eso. Si no hemos tenido razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia para reconocer. Aunque muchas veces nosotros tenemos la razón, y es verdad, tenemos la razón, pero muchas veces tenemos que ir como creyente y restaurar la situación. Por eso nosotros tenemos que evitar todo lo que rompa la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y eso debe ser inmediatamente corregido, dice Pablo. Los problemas que no se resuelven inmediatamente nos van endureciendo y van creando más conflicto. Alguien dijo así, aún la ira justa es como el maná del cielo, cría gusanos y se deja para el otro día. Por eso hay que solucionarlo hoy. El enemigo de nuestras almas, que es el diablo, sin duda se va a aprovechar para esto y va a dañar a la iglesia, nos va a dañar a nosotros, va a crear pensamientos en nosotros que cada vez va a ir de mal en peor. Por eso está unido con el versículo 27 que dice, no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Otra traducción dice así, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No den lugar al diablo. El mensaje anterior vimos cómo teníamos que renovar nuestra mente y la importancia de la mente del creyente. Que hay ciertas cosas que el diablo, en cuanto vimos algo, automáticamente se mete a nuestra mente y eso nos puede llevar a pecar con otras cosas. ¿Por qué? Porque el diablo utiliza la mente. En este caso, y vimos que éramos llamados a prestar atención a cómo el diablo actuaba. Y en este caso dice que no deis lugar al diablo. Ni bien se le dé una oportunidad al diablo para poner el pie en tu vida, en tu mente, si le das lugar lo va a hacer. Es como cuando alguien está llegando a un lugar y se cierra la puerta y pone el pie para poder entrar de la misma manera. Si tú le dejas un poco la puerta abierta al diablo, te aseguro que va a meter el pie y va a entrar a tu corazón y va a aprovechar a envenenar aquello que tengas con algún hermano o alguna situación que no has solucionado. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo, dice Pablo. Alguien dijo así, el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, en rencor, fuente de ira y resistencia al pecado. Por eso no debe dejarle al diablo ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr sus siniestros propósitos. A veces terminamos haciendo lo que el diablo quiso hacer desde un principio. Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu manejo con tu ira? No digas que no te airas, porque si no, no serías humano. Pero la pregunta es, no es si te airas, la pregunta es cómo estás manejando tu ira. ¿Estás resolviendo tu problema bíblicamente, buscando primero el bien del otro, considerando al otro más importante y superior que tú? ¿O dejando esa brecha abierta en tu corazón por no tratar el problema y sabes que las consecuencias se van a agravar? En tercer lugar, versículo 28, Pablo dice, debemos despojarnos del hurto y debemos vestirnos de la generosidad. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Cada vez que llaman esa palabra sino, es el contraste. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra hurto significa tomar algo que no nos pertenece. Al que roba, al ladrón,
esclavos y tal vez se habían acostumbrado a robar cosas de sus amos en secreto o abiertamente. Y cuando ellos conocieron al Señor, sin duda seguía costando muchas veces sacar esto de su vida. Pero Pablo dice, si en verdad ustedes nacieron de nuevo, esto ya no. No roben más, ahora trabajen, esfuércense, pero no solamente para ustedes, sino también para compartir con el que padece necesidad. ¿Qué debían hacer en cambio? En vez de robar, en vez de hurtar, ahora debían trabajar duramente con sus manos. Y Pablo dice así, con sus manos lo que es bueno. Trabajen con sus manos lo que es bueno. Y esto quiere decir un trabajo honesto, honorable, productivo, hacer algo bueno. Y dice así un comentarista, un cristiano nunca debe envolverse en un empleo o profesión o trabajo o negocio que le demande comprometer los estándares de Dios, que deshonra a Dios, que viole sus mandamientos o que extravíe o dañe a otros en ningún sentido. Por eso Pablo dice que trabaje haciendo lo bueno. Hermano, nunca te metas en ninguna situación que tengas que mentir, ya sea trabajo, estudio, en algún área. Por salvar, como algunos dicen hoy en día, por salvar esas papas, estarás pecando contra el Dios Santo. Por eso Pablo dice, cada uno debe ganarse la vida honradamente, trabajando, haciendo lo que es bueno, y no solo para su propia necesidad, sino también para la necesidad de lo otro. Versículo 28 dice, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar, estoy leyendo el 29, versículo 28, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, hay algo que si vemos en la Escritura es que si Dios te prospera, no lo ha hecho solamente para tu beneficio únicamente, Dios también te está prosperando para que tengas el privilegio de ayudar a otros. Para que tengas el privilegio de ayudar a otros, para contribuir a la expansión del reino de Cristo. Lamentablemente vivimos en un tiempo y un pensamiento en el mundo egoísta que no comparte nada. Lo vemos aún en los niños, no comparten sus juguetes, algo tan sencillo. Pero eso sigue estando en corazones de las personas cuando crecemos. Y esa es la tendencia de decir, esto es mío, me lo gané yo, es para mí, trabajé más para mí, tener más y más y más y más, a tal punto que llegamos y pensamos, ¿qué queremos construir en esta tierra si no somos de esta tierra? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pero el Señor sin duda nos da muchas veces para que tengamos que compartir para aquellos que tienen necesidad. Por eso ese no es el pensamiento que Dios quiere. Vemos la iglesia en Hechos que dice que vendían aún sus propiedades y sus bienes y compartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Qué gran diferencia, hermano. Qué gran diferencia a cómo se maneja el mundo, a cómo vemos que se manejan los cristianos. Es triste ver cómo los impíos derrochan tantos recursos en deleite y en placeres. Pero es mucho más triste ver a uno que profesa la fe en Cristo hacer lo mismo. En el caso del incrédulo se entiende porque este mundo es lo único que entiende. No lo justifico, pero lo entiendo porque él vive para este mundo. Él tiene que hacer de este mundo un paraíso porque no va a conocer otro paraíso, pero en el caso de un creyente es totalmente contrario si en verdad profesamos fe en Cristo. Hermano, Dios no necesita nuestros recursos. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu plata. Él es el dueño de la plata y del oro, dice la Escritura. Él puede hacer lo que quiere y como quiere. Ayudar a los que más necesitan. Pero muchas veces el Señor nos pone en el camino de personas que necesitan para que nosotros podamos actuar por fe y con fe, ayudando a aquellos que necesitan. Y muchas veces no lo vemos en personas, pero muchas personas ayudan en silencio. No hace falta que los demás se enteren. Pero tú y yo necesitamos comprender que todo lo que tenemos primeramente le pertenece a Dios. Nosotros solo somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Todo lo que tú tienes. Por un segundo piensa, todo lo que tú posees en tu casa, vehículo, todo lo que tú tienes, aún en tu billetera, todo le pertenece al Señor. Porque el Señor te lo quiso dar y sin el Señor no lo tendrías. Por eso eres mayordomo de Dios y debes utilizar los recursos que el Señor te ha dado en sabiduría. Pero también vemos que nuestra felicidad depende de hacer una buena mayordomía de lo que el Señor nos ha dado. Por eso la Escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir. 3 cosas vimos ya. Así que debemos desechar la mentira, la ira pecaminosa, el hurto y debemos vestirnos en cambio de la verdad, la ira, la justicia y la generosidad. En cuarto lugar, anteúltimo,
Debemos despojarnos de las palabras, dice versículo 29, debemos despojarnos de las palabras corrompidas y vestirnos de palabras edificantes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La traducción de esta palabra corrompida significa literalmente podrida, algo putrefacto, algo que hasta prácticamente larga olor, que ya no sirve. Y era usada figurativamente para referirse a aquello que es ofensivo o dañino, que no sirve. Las palabras corrompidas son aquellas que dañan, aquellas que corrompen a los que lo escuchan. Y Pablo está apuntando a palabras obscenas, vulgares, expresiones de dobles sentidos, chistes indecentes. Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 3 y 4, en la hoja siguiente, pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ni aun se nombre, dice Pablo, entre vosotros. Hay palabras, hermanos, que ya no deberían salir de un creyente si en verdad son creyentes. Colosenses 3 nos dice, palabras deshonestas de vuestra boca que ya no deben estar. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca habla de lo que hay en tu corazón. Basta con solo escucharte hablar para saber qué hay en tu corazón. Por eso muchas veces vemos conversaciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Por ahí se pueden juntar algunas personas o creyentes y hablan de todo menos de la iglesia o de la Biblia. Y eso me dice algo, que hay en su corazón. No hay ni iglesia ni Biblia. Si somos una nueva creación, dice Pablo, si nuestro corazón ha sido purificado por el poder del Espíritu, se debe ver esa realidad reflejada en nuestra vida. Debe haber una gran diferencia, hermanos, de cómo hablan los cristianos y los incrédulos. Mateo 26, 73. Mateo 26, 73. Bien pueden buscarlo, yo se los leo. Mateo 26, 73. Tenemos la negación de Pedro. Y aprovecho para remarcar otras cosas aquí en este pasaje. Mateo 26, 73. Cuando Pedro niega al Señor 3 veces. Versículo 72, pero él negó otra vez con juramento, no lo conozco al hombre. Una de las cosas que hace Pedro es juró que no conocía a Cristo. Que hablamos al principio que no debían salir mentiras de la boca de un creyente. Y Pedro mintió. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dos enseñanzas quiero sacar de aquí. Primero, Pedro, su manera de hablar te descubre. La manera de Pedro de hablar, al igual que seguramente otros creyentes, eran que ellos habían estado con Cristo, que pertenecían a Cristo, que estaban con Cristo, que eran de Cristo. Por eso, hermanos, digo que la manera de hablar también te va a descubrir si eres creyente o no. Porque no se espera que un creyente hable como un impío. Pero también otra enseñanza que aprovecho, 74, versículo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar otra vez, mintió otra vez Pedro, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Vemos un hombre que mintió. No era una práctica, sino cayó un momento de temor, probablemente miedo que le suceda algo también a él. Pero ¿cómo finaliza el pasaje, el versículo 75? Y cuando cantó el gallo dice que él salió afuera y lloró amargamente. Lloró amargamente. Yo creo que no es simplemente porque recordó, como dice el pasaje, lo que el Señor le había dicho. Lloró amargamente, es porque él había pecado. Él había pecado y muchas veces, hermanos, esto es un arrepentimiento. Esto es un arrepentimiento. Lloró amargamente porque había pecado contra el Señor y había mentido. Yo pregunto, ¿hay arrepentimiento y se ve en tu vida? Siempre he dicho lo mismo, hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es, te pido disculpas. Y a veces, Señor, perdóname, pero después pasa el tiempo y lo vuelvo a hacer. Arrepentimiento es cambio, ya no lo hago más. Cambios. Pero la manera de hablar de Pedro dice que era distinta. Lo acusaba de que él era de Jesús, de lo que estaban con Jesús. Por eso, hermano, tu manera de hablar debe ser distinta. Esa es la enseñanza que nos dice aquí en Efesios. Tu manera de hablar debe ser distinta a los del mundo.
Y sin duda nosotros no debe salir, dice Pablo, palabras corrompidas de nuestra boca. Palabras corrompidas. ¿Cuántas veces tenemos que poner freno a todo aquello que quiere salir de nuestros labios y que puede hacer daño a aquella persona que lo escucha? Y esto también incluye el chisme. Es algo tan condenable y que muchas veces tenemos que guardarnos de hablar de otras personas que no están en ese lugar. Por eso todo tipo de comentario que pueda también poner en duda sin necesidad la reputación de otra persona. Lamentablemente hay personas que a donde van parece que dejan un veneno con su manera de hablar, dejando un ambiente de descontento y desaliento. Hermano, guarda tu boca. Hermano, guarda tu boca porque hay palabras que corrompen, dañan. ¿Por qué? Dice Pablo, porque están podridas. Y eso es incompatible con la vida cristiana. Somos llamados a edificar con nuestras palabras, no a destruir, a lastimar. Muchas veces vas a lastimar personas, meterte en problemas por no utilizar tu boca para la necesaria edificación, como dice Pablo. Siempre que en una conversación o discusión nos demos cuenta que estamos empezando a levantar la voz, ahí es momento de callarnos, porque vamos a cometer un gran pecado. Los judíos hablaban de lo que ellos llamaban el pecado del insulto y mantenían que Dios no da por inocente al que se dirige de una manera insultante a su hermano. Deberíamos orar como el salmista, Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Dios, guarda la puerta de mis labios. Dios es muy sabio, hermanos. Nos dio una lengua y dos oídos. Una lengua y dos oídos para que oigamos más de lo que hablamos. Por eso muchas veces yo siempre pienso esto, que es bíblico. El que mucho habla, mucho peca. Muchas veces tenemos que callarnos la boca porque cuando hablamos terminamos pecando. Y tenemos que entender que la lengua es un instrumento peligroso. Santiago nos dice que seamos tardos para hablar, pero rápido para oír. En el capítulo 3 nos dice, la lengua es un extremo difícil de controlar. Es un miembro difícil de controlar. Un fuego, dice Santiago. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente y de seres de mar y se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Hermanos, debemos pensar antes de hablar, examinar cuidadosamente las palabras que vamos a pronunciar para ver si en verdad van a llegar al propósito que Pablo nos dice aquí. Pablo no se limita a prohibir las palabras corrompidas, sino que dice, sino que debemos hablar buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No gracias, sino gracia. Pablo habla de la gracia de Dios, que tu lengua sea un canal de la gracia de Dios. La manera en que hablas con los hermanos. Deben ser palabras buenas, edificantes, palabras que ayuden, que instruyan, que consuelen, que alienten al desaliento, que corrijan al que está caminando mal. Son palabras apropiadas para llenar la necesidad del momento. Eso es lo que dice el texto. Cuando dice para la necesaria edificación o para la edificación necesaria, hablando del momento adecuado y el momento oportuno. A veces va a ser una consolación, a veces va a ser una reprensión. Por eso los cristianos debemos vivir lleno continuamente de la palabra de Dios en sabiduría para saber qué hablar, en qué momento o a qué tiempo. Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es, cuán buena es. Hermanos, todos tenemos que examinarnos con lo que dice Pablo. Ahora yo te pregunto, ¿piensas que las conversaciones que tuviste esta semana que pasó, pueden aquellos que te escucharon dar gracias a Dios por tus palabras? ¿Se puede decir de ti que usualmente edificas a los que te oyen? ¿Que tus palabras ayudan, instruyen, consuelan, alientan, corrigen? ¿O estás permitiendo que salgan palabras corrompidas de tu boca, llenando la mente de otro de cosas vanas, dañinas, diciendo cosas que no corresponden? Hermano, eso no solo hace daño al que te oye, sino Pablo nos va a decir ahora que entristece al Espíritu Santo. Entristece al Espíritu Santo, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto sin duda es una gran motivación para guardar nuestros labios, porque cuando dice que nosotros pecamos con nuestros labios,
En parte estaremos contristando al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, vino a nosotros, lo vimos en el capítulo 1 de Efesios, como una marca personal de autenticación que somos de Dios. Hemos sido sellados, dice, para el día de la redención. Y sin duda es una persona que reside, vive en nosotros. Él es nuestro ayudador, vemos en la Escritura. Él es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro abogado. Pero es una persona que se entristece, dice Pablo. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Primeramente los no confesados, los no mortificados. Pero Pablo añade aquí los pecados de la lengua. Y cuando eso ocurre, dice que hay una gran ingratitud al Espíritu Santo, aquel que nos ayuda. Nosotros estamos poniendo, hermanos, cuando tú pecas y entristeces al Espíritu Santo, tu salud espiritual, el gozo y la seguridad de tu salvación. Por eso cuando pecó David, lo primero que le pidió al Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Hay tanta tristeza que ni siquiera siento si soy hijo tuyo. Y hay tristeza. Esa es otra marca para saber si eres creyente. Si eres creyente, te aseguro que cuando peques va a haber tristeza en tu corazón. Si no lo hay, pregúntate si eres creyente. Pero lo que es peor es que no solamente ofendemos a Dios, también debilitamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ninguna iglesia puede prosperar si el Espíritu Santo no está obrando en ella libremente. Y el Espíritu Santo no puede obrar libremente en una iglesia donde sus miembros están entristeciéndolo continuamente, donde sus miembros están apagando el Espíritu Santo por el pecado no confesado, por pecados que no son debidamente mortificados, pero también por una lengua que no tiene control. Hermano, ¿tú estás entristeciendo al Espíritu Santo? Yo te pregunto en esta mañana. ¿Estás tú entristeciendo al Espíritu Santo con tus conversaciones? ¿Estás entristeciendo al Espíritu Santo con tu manera de vivir? Dice la Escritura que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Es tu lengua un instrumento de vida o un instrumento de muerte? Y en quinto y último lugar, dice así, versículo 31 y 32, que debemos desechar nuestro mal temperamento y vestirnos de amabilidad y un espíritu perdonador. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Lo que Pablo menciona, todos estos pecados que Pablo menciona en el versículo 31 tienen que ver con las reacciones pecaminosas que caracterizan a un impío. Por ende dice que no debe haber esto, también menciona todas estas cosas en un creyente. Pablo menciona la amargura y ese es un resentimiento que genera en el hombre una mala disposición a otros, aquellos que le han hecho mal. Y eso lamentablemente se llena de rabia, muchas veces hace perder los estribos. Por eso Pablo menciona tres cosas, la amargura, el enojo, la ira, que sin duda nos llevan a lo mismo. Y cuando uno pierde los estribos, uno no controla la lengua y por eso Pablo menciona que eso nos lleva a la gritería también, la maledicencia. En otras palabras, eso es el lenguaje ofensivo, Todas estas cosas, dice Pablo, échenlas fuera de vosotros, quítense de vosotros todas estas cosas, que ya no estén en tu vida, hermano. Estas cosas no deben estar en tu vida. ¿Por qué? Porque no son compatibles con nuestra nueva naturaleza. No es eso lo que hemos aprendido de Cristo nuestro Señor. A veces escuchamos la frase, vos porque no sabés lo que esta persona me hizo. Lamentablemente no lo sabemos. Yo no sé qué te han hecho, pero si profesas ser cristiano, tú no puedes reaccionar así. Y escucha que no estoy diciendo no debes reaccionar, no puedes, porque hay una nueva naturaleza. Ese viejo hombre que reaccionaba de ese modo ante la provocación y el problema, dice Pablo, fue crucificado juntamente con Cristo. Romanos 6. Así que, hermano, quítatelo de encima. ¿Por qué digo esto? Porque peores cosas hiciste tú contra Dios y Él te perdona. Y te sigue perdonando todos los días. Y sabe que mañana vas a pecar y te ha perdonado en la cruz del Calvario, de pura gracia. De pura gracia. Por eso no hay un día que no ofenda su santo nombre, que cada día perdona tus pecados, ¿o no es así? Y a veces nos guardamos eso en nuestro corazón. Vos porque no sabés lo que me hizo, se escucha en el mundo. O Dios lo perdonará, pero yo no lo perdono. Cuán duros están los corazones.
Por eso, hermanos, si eres un creyente genuino, Mateo 18 nos cuenta la historia conocida de dos deudores. Un hombre al que el rey le perdona una deuda inmensa, imposible de pagar, y él no es capaz de perdonar deudas pequeñas. Deudas pequeñas. ¿Cuál es la conclusión? Que esa persona no había entendido el perdón de Dios y seguramente va camino al infierno. Aquella persona que aborrece a su hermano, nos dice Juan, no es del Señor. Una persona que diga, yo no puedo perdonar, lamento decirlo, pero no es cristiana, y lo dice la Biblia, no yo. Va camino al infierno, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no ha entendido el perdón de Dios. Yo no digo que sea fácil perdonar, hermanos, pero cuando miramos la cruz y vemos cuánto hemos ofendido a Dios, cuánto lo seguimos ofendiendo y cuánto vamos a seguir haciendo, y sin embargo, sabiendo eso, murió en la cruz del Calvario, y tú dices que no puedes perdonar. Alguien dijo así, un cristiano no debe reaccionar así. Estos pecados rompen la comunión de los creyentes entre sí, debilitan la iglesia y manchan el nombre y el honor de Jesucristo. Eso es una pésima reputación para el Evangelio. Cuando reaccionamos así, ¿de qué sirve, hermanos, predicar el Evangelio a los incrédulos cuando ellos no ven ninguna diferencia entre nuestras reacciones y la de ellos? ¿De qué sirve predicar el Evangelio a los incrédulos cuando ellos no ven ninguna diferencia entre las nuestras y la de ellos? Pero Pablo no solamente se limita a decir, quítense de ustedes todo esto. Él dice, antes sed de esta manera. ¿Cómo debemos reaccionar? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así, hermanos, reacciona la nueva naturaleza. Con la misma misericordia y bondad de Dios, con esa misma misericordia y bondad que Dios trató con nosotros cuando éramos sus enemigos. Y una de las cosas que a mí más me sorprende de los atributos de Dios no es su eternidad, no es su omnipotencia, no es su majestad, es su paciencia. La paciencia que tiene que tener con nosotros todos los días. Tú sabes que debes hacer ciertas cosas. Sabes cómo debes tratar a tu marido, sabes cómo debes tratar a tu esposa, sabes cómo debes tratar a tus hijos, sabes que no debes mirar tal cosa, sabes que no debes escuchar tal cosa, sabes que no tienes que hacer tal cosa, pero no lo haces muchas veces. Sabiéndolo. El incrédulo no lo sabe porque está muerto espiritualmente, por eso no lo hace. Y recibirá la condenación, pero nosotros lo sabemos. Y muchas veces no lo hacemos. Por eso digo, cuánta paciencia tiene el Señor para con nosotros, pero también con el mundo y con su iglesia en general. Él soportó con paciencia todas nuestras provocaciones cuando no conocíamos al Señor, y también vino y proveyó lo necesario para concedernos el perdón de nuestros pecados. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres hijo de ese Padre que hizo eso, que perdonó de esa manera y que tiene esa paciencia? Si tú eres hijo de ese Padre, si es así, escucha lo que dice Cristo en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, creyentes, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Vuelvo a mencionar esto, hermanos, yo sé que no es fácil, muchas veces, pero cuando vemos la cruz, yo te aseguro que se va a hacer fácil. Del impío no se espera que perdone, pero del creyente sí, cuando entendió de cuánto ha sido perdonado, no se compara con lo que tú tengas que perdonar. Como conclusión, 5 ejemplos, los que vimos, los remarco, de lo que significa en la vida práctica vivir como un cristiano, tanto en nuestro hablar, en el manejo de la ira, en nuestra vida laboral para compartir con los demás y en nuestras relaciones personales. Por la gracia del Señor, ya hoy no somos lo que una vez fuimos, pero también sobre esa misma gracia debemos manifestar y evidenciar en nuestro diario vivir una transformación, como vimos al principio. Es eso lo que Pablo menciona en estos textos. Y hermano, yo me preguntaba esta semana, ¿cómo sería la vida de una iglesia en la que todos sus miembros, el 100% de sus miembros manifiesten estos rasgos de carácter y conducta que hemos visto hoy? ¿Cómo sería esa iglesia? A veces podríamos decir, esa es la iglesia del cielo, pero el Señor nos manda que esa sea la iglesia en la tierra.
¿Cómo sería un matrimonio si reflejara estos caracteres? ¿Cómo sería la familia si Cristo sería reflejado de ese modo? Lucas registra las palabras de Cristo que tuvo en una ocasión, Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él hablando de Cristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Las palabras de gracia que salían de la boca de Cristo, y dice que los de alrededor se maravillaban. ¿Cuán maravillados están las personas de nuestro alrededor la manera en que hablamos? ¿O estamos ofendiendo el Evangelio? Hermanos, los cristianos no son identificados porque tienen una aureola sobre la cabeza, no. Los cristianos son identificados por cómo hablan, por cómo viven, por cómo reaccionan ante ciertas situaciones. Por eso conocen que eres creyente, no porque tú digas, el domingo voy a la iglesia, leo la Biblia o a veces oro, sino porque se evidencia con los frutos, obras, cambios que son dignos de arrepentimiento, que muestran que una vida nueva en Cristo. Y esto es algo, hermanos, que debemos entender. El Evangelio no solamente salva, el Evangelio transforma, te santifica, te hace cada día más a Cristo. Que cada día te vean más las personas y vean, parece más a Cristo que a la persona que era antes. Por eso se esperan cambios si dice que has nacido de nuevo. Hermano, pregúntate, ¿hace cuántos años sigues siendo igual? ¿Hace cuántos años sigues luchando y pecando con lo mismo? Y yo pregunto, para terminar, ¿saben las personas que te rodean que tú eres cristiano? ¿Saben las personas que te rodean que tú eres cristiano? Porque tú vives como un cristiano, porque te reaccionas como un cristiano, porque hablas como un cristiano, porque manejas los problemas como un cristiano, porque guías a tu familia como un cristiano, porque tratas a tu esposa o esposo como un cristiano, porque crías a tus hijos como un cristiano. ¿Pueden los impíos decir, este hombre o esta mujer es distinto, es un hombre o una mujer de Dios? ¿Lo pueden decir? Tristemente, hermanos, cada vez se va haciendo más ancha la brecha entre lo que nosotros decimos creer y la manera en cómo vivimos. Y no debería ser así. Si somos cristianos por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, debemos esforzarnos por cada vez más cerrar esa brecha y que se vea el Evangelio en nuestra vida y en nuestra manera de vivir. Pero si no conoces a Cristo, quiero terminar con unas palabras. Si hoy no conoces a Cristo, si hoy no has ido a Cristo, a veces el mundo piensa y moralmente piensan que ellos pueden cambiar. Moralmente el mundo piensa que puede cambiar y puede ser mejor persona. Pero si hoy no eres creyente, puedes pensar que para ser cristiano debes dejar todos estos pecados que hemos mencionado hoy aquí y empezar a vivir, como este texto dice, dejar de robar para compartir, dejar de hablar mal para hablar bien, dejar de mentir para hablar la verdad. Pero eso no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí, hermanos, entendemos por qué hay una necesidad de estar en continua comunión con Cristo y con su Espíritu. Pero no se puede. Una persona que no conoce a Cristo no puede cambiar. Y es eso lo que debemos reconocer. Es eso lo que debe reconocer un hombre para ser cristiano. No puedo, Señor, no puedo. No puedo. Por eso Él no va a vivir así, como el Señor manda, como en su palabra manda. Y para eso vemos en la Escritura que debe reconocer su pecado, porque es la única manera que va a venir a Cristo pidiendo perdón y misericordia, porque se va a dar cuenta que no puede agradar a Dios. Y supongamos que de aquí en adelante tú, que hoy no conoces al Señor, cambies. ¿Qué hay de tus pecados pasados? ¿Qué hay de tus pecados pasados? ¿Cómo se pagan? ¿Cómo se pagan? El infierno, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ofrecer a Dios. Y por eso vemos el Evangelio. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que pecadores como tú y yo podamos ir al cielo y estar con el Padre y poder ser salvos por medio de Él. Por eso, si hoy no conoces a Cristo, hay un llamado continuamente de arrepentimiento en la Escritura. Debes ir a Cristo, pedirle perdón por tus pecados. Pídele que te salve. Si no conoces a Cristo, pídele que transforme tu vida, porque Él es el único que tiene poder para transformar, para salvar, para cambiar. Y hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. A veces vemos que hay mucha soberbia en nuestros corazones. Necesitamos humildad, reconocer que somos insuficientes,
reconocer que solo no podemos, y Cristo lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y si hay algo que tienes que cambiar en tus vidas, aspectos que hoy tal vez hemos visto, ruégale al Señor, pídele por misericordia que te ayude a cambiar ciertas áreas. Mejor es que te des cuenta hoy aquí y digas, sí, yo tengo que cambiar esto, y no en el día del juicio, cuando ya no haya más esperanza. Pero estas son 5 cosas que Pablo dice que no deben estar en los creyentes, y le ruego al Señor que podamos examinarnos. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestros corazones y sabes la necesidad que hay de tu palabra en nuestras vidas. Por eso en esta hora, Padre Santo, te ruego que estés edificando a tu iglesia, que edifiques a tu pueblo, que podamos seguir siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo por el Espíritu del Señor, que podamos cambiar, que podamos seguir viviendo una vida que te honre, que te dé la gloria. Por eso te rogamos que por medio de tu Espíritu trates con cada corazón. Que si hay algo en nosotros que vemos que tenemos que cambiar, que no lo dejemos pasar, Señor, sabiendo que es pecado y ese pecado crucificó a Cristo. Por eso guíanos en sabiduría, pero por sobre todo ayúdanos a sentirnos débiles, insuficientes, para saber que tenemos que clamar a ti por ayuda y fortaleza en nuestras debilidades. Pero también, Padre, oramos por aquellos que hoy tal vez no conocen a Cristo. Se pueden congregar, pueden orar, pueden tener una Biblia en sus casas, pero no ha habido una verdadera transformación. Por eso te ruego, Padre, que tengas misericordia de sus almas, así como nos has salvado a nosotros, que somos tus hijos. Dale, Señor, la gracia, derrama tu gracia para con ellos, para que haya un arrepentimiento y una fe genuina en sus corazones. Pero por sobre todo obra esto, Señor, para la gloria de tu nombre. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.